Entonces, gracias, Lu. Esto lo vamos a ver con ayuda de 4 preguntitas que las vamos a ir viendo a lo largo del estudio. Y lo hice con 4 preguntas porque me parece que es mucho más fácil que nuestras dudas salgan cuando nos hacemos una pregunta como tal. Ok, la primera pregunta que vamos a ver el día de hoy es ¿qué significa que no se inculpa de pecado? Y vamos a leer Romanos 5, el versículo 3, que no se inculpa de pecado. ¿Qué significa que no se inculpa de pecado? Ok. Romanos 5, 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Hasta ahí nos vamos a quedar. Y nos podría surgir una pregunta de ¿qué significa? O sea, para empezar, ¿qué implica esta pregunta? ¿Implica que no había en el mundo una conciencia del pecado o que no había una consecuencia del pecado? Y la respuesta a estas 2 preguntas es, o sea, las 2 preguntas son incorrectas, porque había una conciencia y había una consecuencia del pecado. Entonces, quiero que vayamos a Romanos 1, 19. Está un poquito atrás, porque vamos a ver que la respuesta corta de esta pregunta, número 1, es que la gente no era condenada por los pecados individuales que ellos cometían, sino por la muerte que estaba reinando en el mundo. Dice Romanos 1, 19. Espérame. Acá. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, si planteamos de nuevo una de las preguntas que nos hicimos aquí, que es si no tenía conciencia el hombre del pecado, esta pregunta es sí tenía conciencia. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que Dios les manifestó todas las cosas y que por medio de las cosas creadas y de las cosas hechas, ellos tenían un conocimiento de Dios y tenían que glorificarle por ese conocimiento de Dios que tenían, más no lo estaban haciendo. Romanos 2, 14 al 15, un poquito más adelante, dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque estos no tengan ley, son ley para sí mismos. El 15 es el que nos importa aquí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, volvemos a preguntar, ¿tenían conciencia estas personas del pecado? Sí tenían conciencia. ¿Sabían que el pecado estaba en el mundo? Aunque no hubiese una ley como la ley de Moisés, que lo estuviera diciendo claramente, donde no hubiera unas reglas estrictas y específicas. Entonces, como dije, sin duda ellos sabían que había pecado. Después, la otra pregunta que nos hicimos es si tenían ellos una consecuencia a su pecado. Si este hecho de que no se inculpa de pecado significaba que tenían una consecuencia. La respuesta es sí tenían una consecuencia, pero vayamos a Romanos 1, 32. Todos estos versículos ya los habíamos estudiado con Jason hace como un año. Romanos 1, 32 dice, esperen, ¿me dicen a mí? No sé si me digan a mí. Okay. Creo que no. Sí, no, creo que no. Bien, está bien. Entonces, estaba en Romanos 1:32. Ok, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen en los que las practican.
O sea, había una conciencia del pecado, sí, claramente la conciencia del pecado, la consecuencia, perdón, del pecado era la muerte. Entonces, pues, por estas cosas que vimos, por el hecho de que tenían la ley escrita en sus corazones, la gente tenía la ley escrita en sus corazones, y de que el simple y sencillo hecho de que estaban muriendo era un testimonio de que sabían que existía el pecado. Y un gran ejemplo de esto es el diluvio. Vamos hasta Génesis 6. Pongan un separador si tienen. Sí. Adiós. Génesis 6. Y el versículo que nos importa de Génesis 6 es el versículo 5. ¿Ya llegaron? Vale. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solo el mal. O sea, había maldad, había pecado en estas personas. Pero Dios, aquí viene lo importante y lo que es un poquito confuso. Dios no estaba condenando aquí el pecado de cada una de las personas. Es decir, no estaba viendo que, tú vas a morir por el hecho de que pecaste de esta forma contra mí o hiciste tal cosa. No, sino que lo que los estaba llevando a la condena, a una muerte, era el hecho de que por un hombre, como nos dice el versículo 12 de Romanos, por un hombre entró el pecado al mundo, y de eso, así pasó la muerte al mundo. Por el pecado pasó la muerte. Entonces era el hecho de la muerte lo que los estaba condenando. Si no me entienden, lo vamos a desarrollar un poquito. Porque en el versículo 14 nos dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y eso lo vamos a ver ahorita. Pero este reino de la muerte implicaba que estas personas no morían por consecuencia de sus pecados individuales, sino que morían porque la muerte estaba gobernando sobre ellos. ¿Ok? Morían porque apenas nacían estas personas, la gente en general apenas nace, está condenada a morir. Y aquí, si vemos todo esto, si recuperamos todo lo que vimos en esta preguntita 1, y al comprender que no estaban muriendo por sus transgresiones personales, por sus pecados individuales, sino por el reinado de la muerte, pues obviamente tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es el reinado de la muerte? ¿Cómo es que estaba reinando la muerte en el mundo? Y esa es la segunda pregunta. ¿Qué es el reinado de la muerte? ¿Qué es el reino de la muerte, perdón? Y vamos a leer Romanos 5, 14. Y dice así. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. El reinado de la muerte causaba que las personas, apenas nacieran, estuvieran condenadas a morir. Y lo impactante de esto es que ya estaban condenados a muerte antes de pecar. Ya estaban, la muerte ya estaba decidida. Y lo vimos, ¿no? Con Jaso que nos enseñaba las 3 manifestaciones de la muerte, ¿no? Cómo se manifiesta la muerte en 3 formas, que es la espiritual, la física y la eterna. Entonces, este reinado de la muerte existía independientemente del pecado que los hombres cometían. Y aún sin la ley, ¿cuál es esta ley a la que se refiere? Es la ley de Moisés, la ley que fue dada a Moisés eso está relatado en Éxodo. Entonces, aún sin la ley, los hombres estaban sujetos a la muerte, por esto mismo de que reinaba la muerte, gobernaba la muerte sobre todos ellos. Y aún, como lo dije, aún sin que ellos pecaran, o sea, apenas nacían, estaban condenados, sin pecar estaban condenados, y aún con la ley también estaban condenados.
Eh, y esto nos podría dar otra pregunta, ¿no? Que es, ¿el reino de la muerte gobierna aún sobre nosotros? O sea, ¿sigue firme aún? Y la respuesta es no completamente, o sea, parcialmente. Por ejemplo, pensemos en los creyentes y en las tres manifestaciones de la muerte, que son, lo repito, espiritual, física y eterna. Los creyentes ya no tienen una muerte espiritual, porque Juan 3:6 nos dice que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, ya no tienen una muerte espiritual. ¿Tienen una muerte eterna? Tampoco tienen una muerte eterna los creyentes, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona viene a Cristo, se les da la vida nueva, ¿no? Y lo que tienen, la muerte a la que sí son esclavos, por decirlo, es la muerte física. Y, y aunque están bajo esta muerte física, aunque todos los creyentes vamos a morir, cuando digo que de forma parcial la muerte está aún en día, es porque aunque a nosotros como hijos de Dios moramos, ya la muerte no es como algo malo, sino como algo bueno. Como nos dice Filipenses 1:21, que es, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Perdón, no, sí, ¿no? Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. No, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. ¿Cuál? 15. Primera de Corintios 15, 25, perdón. Dice, porque preciso es que Él reine, ¿quién? Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, el último enemigo, por decirlo, que va a ser destruido, que va a ser derrotado, es la muerte. Y un poquito más atrás, bueno, unos capítulos atrás, en 1 de Corintios 3, en el versículo 21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ay. No sé si te metí Aldo o no, o te saqué. Perdón. Entonces, Es que me voy a conectar en otro dispositivo, perdón. Ok, vale, te acepto. Si la muerte pertenece a Cristo y Cristo va a derrotar a la muerte como su último enemigo, entonces ya la muerte para nosotros no significa algo malo. O sea, ya no gobierna sobre nosotros, ya nos enseñorea de nosotros la muerte. Y como lo dije, ya para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, parece trabalenguas. Entonces, cuando ya un creyente muere, ya no es algo malo, sino es una buena noticia. Ahora, eso no significa que mueran voluntariamente, por favor, no mueran voluntariamente. Y vamos a leer el versículo 14 de Romanos 5. Ay. Romanos 5, 14. Y es la parte B, o bueno, después de lo que estábamos leyendo. Dice, versículo 14, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué significa que no hayan pecado a la manera o semejante a la transgresión de Adán? ¿Cómo es que... Espera. Listo. Ya que esto abarca a aquellas personas
a los que estaban entre Adán y Moisés. O sea, que no tenían la ley de Moisés y tampoco tenían la ley que se le fue dada a Adán. A Adán se le fue dada una ley específica y además especial y directa hacia él. Esto está en Génesis 2, 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. Esta es la ley que Dios le dio a Adán. Ley especial, ley específica para él y directamente para él. Dice, bueno, voy a leer desde el 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que Adán, teniendo una revelación clara de parte de Dios y directa, ¿por qué la rompería, no? Si literalmente tenía todo en el huerto del Edén y tenía la presencia de Dios, estaba con Dios, bueno, tenía este acceso a Dios. ¿Cómo es que esta persona pudo pecar teniéndolo todo? Pudo desobedecer. Y ya después vemos cómo la serpiente seduce a Eva y Eva va y le dice así, bueno, come de este fruto. Y ya Adán come y desobedece a Dios. ¿Y qué pasa? Pues lo que tenía que pasar. Para empezar, son echados del huerto del Edén. Y como dice el versículo 17 de Génesis 2, al final dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán no murió justamente en ese momento, no murió de que comió el fruto y murió, sino eso pasa hasta Génesis 5, donde en el versículo, no es cierto, en el versículo, bueno, voy a leer desde el 3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, vivió 800 años más después de su transgresión, ¿no? Ok, voy a repetir las preguntas para Iván. La pregunta 1 es, ¿qué significa que no se inculpa al hombre? La pregunta 2 es, ¿qué es el reino de la muerte? Y la 3 en la que estamos es, ¿cuál fue la transgresión de Adán? Entonces es justo eso. Adán transgredió. Adán transgredió una ley específica de Dios que Dios le dio directamente. Entonces, cuando Adán peca de esta forma, dije Adán, no dije Adán. Cuando Adán peca de esta forma, lo que nos decía Jaso la semana pasada es que todos estábamos pecando en Adán, por lo mismo de que Adán era nuestro representante en ese momento. Y en el versículo 12 al final podríamos decir entonces, por cuanto todos pecaron en Adán. Y más adelante vamos a ver cómo es muy importante en Adán para la interpretación correcta de este versículo, porque si no, se puede entender mal. Sí, Iván, no hay de qué. Entonces, sí, la muerte reinó sobre todos, aunque no hubiera estado la ley aún en el mundo. Porque estamos hablando de este periodo entre Adán y Moisés. Hay una postura específica que es de John Piper, que dice que estas personas que no transgredieron a la semejanza de la... No,
no pecaron a la semejanza de la transgresión de Adán, fueron específicamente unas personas que son los infantes. Les voy a citar lo que dice John Piper. Dice, creo que el grupo de personas que murieron sin una transgresión semejante a la de Adán fueron los infantes. Los infantes murieron. No pudieron tener una revelación personal de la ley en sus corazones. No pudieron entender, la revelación personal de la ley en sus corazones. No podían leer la ley en sus corazones. De esta ley es la que veíamos en Romanos 2:15. Y no podían optar por obedecer o desobedecer esta ley. Sin embargo, murieron. ¿Por qué murieron? Pablo también lo explica. Pablo responde que por el pecado de Adán y la imputación del pecado a la raza humana. O sea, estas personas murieron por el pecado de Adán y por la forma en la que se acreditó este pecado a la raza humana. A todos. Si se dieron cuenta en el versículo que leí de Génesis, cuando leí de que Adán cumplió 800 años, decía que engendró a un hijo conforme a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que ya venía el hijo directamente con pecado y con esta muerte incluida por su transgresión. Entonces, según John Piper, los niños que no tuvieron la oportunidad de entender esta ley, en sus corazones no pudieron entenderla, no pudieron leerla y no pudieron decidir si seguirla o no. Estos son los que no pecaron conforme a la transgresión de Adán. Entonces, si pensamos que el pecado entró por Adán y también la muerte a todo el mundo, y esa muerte es la que nos condena y la que condena al mundo y no el pecado individual de los hombres, sino que ellos nacían ya directamente muertos y vivían para morir. ¿Por qué Pablo nos dice en Romanos, el versículo 14 al final, que Adán es semejante, es figura del que había de venir, o sea, de Cristo? Y, o sea, esa es la cuarta pregunta. ¿Cómo puede Adán ser figura de aquel que había de venir? ¿Cómo es que Pablo puede decirnos que un hombre que había caído, que había desobedecido, era semejante a un hombre que obedeció y que había venido como salvador del mundo? ¿Cómo podría haber un parecido? Y la verdad sí hay un parecido. La semejanza es que Adán repartió a los suyos lo que le pertenecía a Adán, que era el pecado y la muerte, y Cristo también repartió a los creyentes lo que le pertenecía a él, o sea, vida y justicia. Y esta es la forma en la que Adán prefiguró a Cristo. Ok. Bien, aquí se viene una parte muy complicada, así que síganme con cuidado. Bueno, a mí se me hizo bastante complicado. Este versículo y todo esto nos sirve como una transición para ver esta división que hace Pablo entre la transferencia de Adán, la transferencia del pecado de Adán a la raza humana y la transferencia de la justicia que es acreditada al creyente por medio de Cristo, la justicia de Cristo que es acreditada al creyente. Entonces, si nosotros interpretamos mal el pasaje, podemos no ver la perfección que contiene aquí, porque hay una gloria de la justificación por gracia mediante la fe aquí, pero si nosotros malinterpretamos el pasaje, no podremos notarla. Primero, les voy a decir cuál es la malinterpretación, cómo no debemos
leer este mensaje, este pasaje y entenderlo, y después les voy a decir cómo sí debemos entenderlo. Porque tenemos que entender en el versículo 12 que nos dice, por cuanto todos pecaron, tenemos que entenderlo así, por cuanto todos pecaron en Adán. Ok, les voy a dar entonces la forma incorrecta de interpretar. Esto es, se los voy a leer para no confundirlos y no confundirme yo con lo que digo. Por un hombre, el pecado y la muerte entraron al mundo, y la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron individualmente. Si nosotros hacemos esta comparación que nos dice el versículo al final, el 14, Adán es la figura de aquel que había de venir. Si nosotros lo comparamos, tendría que decir, así también por un hombre, Jesucristo, entraron la justicia y la vida. Y la vida se extendió a todos porque todos individualmente hicieron actos de justicia. Y decir que todos individualmente hicieron actos de justicia le estaría quitando completamente la gloria, el poder a la gracia, digamos. Entonces, esto es completamente erróneo. Si se dan cuenta, aquí la comparación es, todos pecaron individualmente, entonces todos tendrían que hacer actos de justicia individualmente. Y esto no es así. ¿Cómo sí es? La forma correcta de interpretar este pasaje es decir que todos pecamos en Adán. Les leo la interpretación correcta. Así como por un hombre el pecado y la muerte entraron en el mundo, y la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron en Adán, y su pecado les fue imputado o acreditado. Así también por un hombre, Jesús, la justicia entró en el mundo, y la vida por la justicia. Y la vida se extiende a todos los que están en Cristo, porque su justicia les es imputada. O sea, aquí sí estamos viendo cómo a los hombres les es, digamos, heredado de Adán el pecado y la muerte, y Jesús les acredita justicia y vida. Entonces aquí sí que podemos observar gracia, ¿no? Y la perfección de lo que es la doctrina de la justificación por gracia, a través de la fe. John Piper lo menciona como esa es la gloria de la justificación por gracia, mediante la fe. Entonces, la base para la reivindicación y aceptación delante de Dios no son nuestras obras, no son nuestros actos de justicia, que nosotros obremos conforme a la ley, sino la justicia de Cristo que se nos había sido acreditada, que se nos es acreditada. Y bueno, creo que me tardé muy poquito tiempo, pero este pasaje, Jaso me lo dijo, está bien difícil. Y sí, estuvo muy difícil de entender, y no solamente de entenderlo, sino de plantearlo y de explicarlo también es muy difícil, pero creo que lo más complicado fue aplicarlo, porque si se dan cuenta, todo esto, o sea, todo lo que nos está diciendo aquí es verdad. Entonces, traté, y Jaso también, Jaso y yo tratamos de ver cómo podíamos aplicarlo, y la forma en que es esta aplicación es que, si recordamos las tres manifestaciones de la muerte, que son muerte espiritual, muerte física y muerte eterna, nosotros como creyentes, pues ya tenemos librada, digamos, la muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Por qué? Porque ya fuimos reconciliados y porque ya se nos ha sido dada la vida eterna. Pero ahora, ¿qué pasa con toda esa gente que está allá afuera, que tiene asegurada en su vida la muerte de estas tres formas, muerte espiritual, física y eterna? ¿Qué pasa con esas personas?
tenemos que nosotros ir y predicar, tenemos que compartir la palabra, tenemos que compartirles cómo es que fue enviado este representante del mundo que trajo pecado y cómo fue enviado Jesucristo como representante también que trajo justicia y vida. Y cómo pueden ellos, hay que enseñarles a las personas y hay que predicar cómo la gente puede ser y tener vida, cómo pueden ser vivos en Cristo y cómo pueden tener vida. Entonces, también, esa es una aplicación. Otra aplicación es que nosotros debemos agradecer porque gracias al pecado de Adán, que se nos fue imputado, o sea, podríamos pensar nosotros, gracias a Adán muero, gracias a Adán peco, pero no todo se trata de que odiemos a Adán por su pecado y por su transgresión, sino que veamos también que Adán estaba reflejando o dando una previa imagen de Cristo y de cómo Cristo iba a traer esta justificación, esta justicia y esta vida al mundo. Entonces tenemos que agradecer grandemente por eso. Y también porque, ¿qué hubiera pasado si Dios nos hubiera elegido a nosotros y nos hubiera dicho a nosotros, elige a un representante para que represente a la humanidad? Posiblemente o nos hubiéramos elegido a nosotros mismos o hubiéramos elegido a nuestro mejor amigo, no sé, a alguien que conozcamos. Y con esto debemos ver claramente que igual hubiera sido Adán, hubiera sido yo, o hubiera sido cualquier otra persona el que representara al mundo, si no era Cristo, iba a traer muerte al mundo. Cristo es el único representante que trae vida. Y eso debemos de agradecerlo también a Dios, porque Dios fue sabio y fue el que escogió al representante y no nosotros. Y pues eso, también agradecer porque vemos nosotros la gracia y porque hemos sido justificados. Y bien, nada más para concluir por segunda vez. Les voy a dar 3 puntos que son más o menos, resumen lo que vimos. El punto número 1 sería, Silu. El punto número 1 es, no se condena por pecados propios, sino por el reinado de la muerte y el pecado cometido en Adán. Lo repito, no se condena por pecados propios, sino por el reinado de la muerte y el pecado cometido en Adán. O sea, el pecado que nosotros, como lo vimos, cometimos en Adán, porque Adán era nuestro representante. La conclusión número 2 sería, el reinado de la muerte causaba que la gente directamente naciera para morir. Naciera, viviera, y la única cosa que estuviera segura en su vida fuera la muerte, que ya fuera algo asegurado. Y la conclusión 3 es, la gloria de la justificación por gracia a través de la fe está en que, así como el pecado y la muerte vinieron por un hombre y nos fue acreditada por un hombre a todo el mundo, así la vida y la justicia de Cristo nos fue acreditada también, cuando nosotros venimos a Él y estamos en Él. Y bueno, eso es prácticamente todo. Así que, si quieren, yo voy a orar para despedir el estudio. Así que acompáñenme. Señor, Padre, te damos gracias porque a pesar de que es un texto difícil de entender o que nos puede traer muchas dudas, pues nos permites estudiarlo, Señor. Te pedimos que
que podamos leerlo, que si no entendimos el día de hoy el pasaje, que podamos leerlo, que podamos reflexionarlo, que podamos meditar en él y orarlo y investigar más, preguntar a nuestros líderes sobre esto para que nuestras dudas queden aclaradas, Señor. Y Padre, entendemos que tu palabra es perfecta y que esta revelación escrita, Señor, es perfecta. Y confiamos en que todo lo que vimos hoy, Señor, ah, tú, tú lo has mandado, Señor, y que podremos entenderlo en algún momento, aunque ahorita nos salgan muchas dudas, Señor. Te pedimos que, Padre, nos ayudes a compartir tu palabra, porque vemos que como el pecado ha entrado en el mundo y ha sido heredado al mundo porque por la transgresión de Adán y porque todos pecamos en Adán. Asimismo, la justicia y la vida, Señor, se nos puede ser acreditada a nosotros también por medio de Cristo, y eso queremos, Señor. Y no solamente deseamos ser justificados y estar vivos, Señor, sino que deseamos también poder compartir de tu palabra y poder llevarla a más personas y que no sea que las personas tengan muerte asegurada, muerte espiritual y eterna asegurada, sino que puedan conocerte y que puedan ser salvos, Señor, de estas. Te damos gracias, Señor, por este estudio. Danos sabiduría para seguir aprendiendo de tu palabra y entendiendo y haciéndonos preguntas sobre ella para venir a ti principalmente y que tú nos las puedas responder, Señor. Y te pedimos que nos sigas guiando a lo largo de nuestros días, que nos ayudes a regresar a casa, y a los que están por Zoom y los que van a escuchar después, que los acompañes en su día, Señor. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.